Buenas tardes a todos. Good afternoon, everybody. Buenas noches a todos. Good evening, everybody. Today we're going to explain the simple past in as simple terms as possible. Vamos a intentar explicar el pasado simple en los términos más simples posibles. Primero, ¿qué requerimos saber? Requerimos conocer acerca de dos verbos importantes, como siempre, el verbo to be y el verbo to do. Para el verbo to be, tenemos que saber todas las conjugaciones para todos los pronombres. ¿Qué pronombres? I, you, he, she, it, we, you, and they. Yo, tú, él, ella, esto, nosotros, ustedes y ellos o ellas. Entonces, estas son las adecuadas. Y podemos ver que hay solamente was y were. Was y were. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Es importante saber esto, pero es más importante saber cuál es la regla. La regla es para singulares vamos a utilizar was y para plurales vamos a usar were. La única excepción sería el you, que siempre va a ser you were, no importa si es singular o plural. Alright? Eso es simple. Ahora hay una cosa más. Tenemos que saber cómo se conjuga el verbo do, porque eso es importante. El do va a ser el auxiliar de este tiempo. Alright? Entonces, para eso es muy sencillo. Todos son did. Alright? Todos son did. I did, you did, he did, she did, it did, we did, you did, and they did. Yo hice, tú hiciste, él hizo, ella hizo, esto hizo, nosotros hicimos, ustedes hicieron, ellos hicieron o ellas hicieron. Alright? Eso es lo que tenemos que saber. ¿Qué más? Hay una cosita muy importante con esto. Los verbos. ¿Qué tipos de verbos podemos encontrar? Podemos encontrar dos tipos de verbos, especialmente en esto del pasado. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Alright? ¿Cuál es la diferencia? Los verbos regulares se llaman regulares porque siguen una sola regla. ¿Cuál es esa regla? El pasado termina con ed. Entonces se puede aquí float, floated, floated, love, loved, loved. Así de sencillo. Y es lo mismo para todos los sujetos. Como podemos ver acá, no, I floated, you floated, he floated, she floated, it floated, we floated, you floated, they floated. Alright? Es muy sencillo. Estos son los regulares y es quizás en la pronunciación, no, loved, tenemos que emitir la E, pero todos son sencillos porque todos terminan en ed. A diferencia de los irregulares que, bueno, hacen lo que les da la gana. Alright? Significa que podemos tener verbos que pueden volver, no, esto. ¿Por qué hay dos pasados? Porque uno, este de acá, el primero es el presente, run, correr, o acá, love, amar. Este va a significar loved, amé, o bueno, él amó, ella amó, el pasado simple. Pero este de acá es amado, right? Es lo que se conoce como el pasado participio. Y en estos, bueno, todos hacen lo que les da la gana, como les digo, ¿no? Run, run, run. Cut, cut, cut. En este todos se quedan iguales. En este say, said, said. Get, got, gotten. Read, read, read. Solo cambia la pronunciación. Acá tenemos algunos que no cambian nada. Put, 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 let, let, let. Y hay un montón de verbos irregulares. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lamentablemente hay que agarrar una lista de verbos irregulares, comenzar con los más utilizados y empezar a memorizar. Alright. Pero ese no es el punto de este video. El punto es explicar las estructuras del pasado simple. Así que vamos allá. Cuando tenemos las estructuras del pasado simple, tenemos dos que son las importantes. Lo que yo denomino base form y lo que yo denomino base form con el verbo to be. Base form with verb to be, right? Forma base significa que yo voy a utilizar cualquier verbo, menos el verbo to be. Puedo utilizar el verbo do, puedo utilizar cualquiera de estos verbos, no va a importar. ¿Ok? Menos el verbo to be. Y tengo cuatro posibilidades. Alright? La afirmación, la negación, la pregunta cerrada, la yes no question y la pregunta abierta o information question o la pregunta de información. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplito, ¿no? They played futsal. Ellos jugaron futsal. Eso significa que, bueno, estoy utilizando el pasado de mi verbo, ¿no? Played, del verbo play, jugar. Ellos jugaron futsal. Luego tenemos estas cosas que necesitan tener el auxiliar did. Si han visto el video del presente simple, bueno, saben que requerimos un auxiliar. Si no, les vuelvo a explicar. Para hacer la negación y cualquier pregunta en el idioma inglés, necesitamos un auxiliar. ¿Qué es un auxiliar? Es simplemente una palabrita que me permite decir lo que quiero decir. En el caso de estas, necesitamos el auxiliar did. ¿Por qué el did? Porque es el pasado del verbo do. Alright? Esa es la regla que les puedo decir. Ahora acá, el negativo. They did not play futsal. Estoy haciendo lo mismo. Lo único que hago es, le aumento ese did not. Puedo decir también lo mismo, ¿no? They did not play futsal, pero con la abreviación. They didn't play futsal. Alright? Y eso significa exactamente lo mismo.
Alright, eso significa exactamente lo mismo. They did not play futsal o they didn't play futsal. ¿Ok? Para hacer las preguntas, yo tengo que usar igual el did y ponerlo al principio. Eso significa que vamos a tener algo así. Did they play futsal? Ellos jugaron futsal. Sí jugaron. No, no jugaron. ¿Ok? Esas son las respuestas que debemos utilizar. Para hacer las preguntas, pues simplemente hacemos con la WH words, con las palabras de pregunta. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y demás? Where, what, how, why, which, whose. Hay un montón de palabras de pregunta que, bueno, supongo que dedicaré otro video para eso. Pero mientras tanto, seguimos la misma estructura. Esto de acá es exactamente lo mismo que acá. Lo único que hacemos es aumentarle la palabra adelante, el where, ok, el dónde. ¿Dónde jugaron? En el parque, ok. ¿Puedo tener la respuesta completa? Claro que sí puedo tener un they played futsal in the park, right? Y listo, ellos jugaron futsal o futsal in the park, alright, ellos jugaron futsal en el parque. Y listo, y ya está la estructura general, ok. Siempre sigue esta estructura. Sujeto, verbo en pasado, complemento. Sujeto, auxiliar más not, más verbo en forma base, más mi complemento, ¿ok? Cuando yo tengo estos auxiliares, recuerden, el verbo vuelve a su forma base. No es que tengo que volverlo a conjugar en pasado, ¿ok? Listo. ¿Qué pasa si tenemos el verbo to be? Pues simplemente tenemos lo mismo, no afirmativo, negativo, yes, no question y open question. No hay ningún cambio en eso. Pero ¿qué cambia? Miren, ustedes estaban en México. You were in Mexico. Tengo que utilizar el were. ¿Por qué? Porque esa es la conjugación adecuada que tenemos aquí. You were. Ustedes estaban. Alright. Luego, tenemos la negación. You were not in Mexico. Ustedes no estaban en México. Aquí es más sencillo, no necesitamos ningún auxiliar. El verbo to be tiene, bueno, el poder de ser tanto verbo como auxiliar al mismo tiempo. ¿Ok? Para hacer una yes no question, una pregunta abierta, vamos a preguntarnos, were you in Mexico? ¿Estabas en México? Yes, you were. Bueno, este you es un tanto ambiguo, digamos, porque si no tenemos contexto puede significar estabas en México o estaban en México ustedes. Entonces puedo responder de muchas maneras, ¿no? Yes, you were, yes, we were, no, we weren't, o incluso con el I, ¿no? Si me preguntan a mí, ¿no? Were you in Mexico? Yes, I was, o no, I wasn't. No, I wasn't. Eso. Entonces, puedo responder de esta manera, ¿ok? Esa es la pregunta. Lo único que hago es el verbo, cambio de lugar, ¿alright? Para hacer una pregunta abierta, when were you in Mexico? ¿Cuándo estabas en México? Recuerden, la estructura de las preguntas es la misma, solo que antes de mi verbo tengo que poner mi palabra de pregunta. Alright. When were you in Mexico? In 2012, in October, or 2 months ago. Alright. Y así puedo responder, no estaba en México el 2012, estaba en octubre, o 2 meses atrás. Alright. Hace 2 meses. Y listo. Este es el mapa del pasado simple, con explicación general de los verbos regulares y irregulares, pero más que todo enfocándonos en la estructura de las oraciones, ¿ok? Espero que esto les haya sido de ayuda y, bueno, espero ya preparar los próximos videos para que puedan preparar mucho mejor su inglés. Alright, see you later. Nos vemos en el siguiente video.